Ok, muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a este webinar de Pirani, un espacio en el que cada mes compartimos con ustedes información de valor sobre la gestión de riesgos. Antes de comenzar, quisiera contarles, además de darles las gracias por haberse conectado hoy a este espacio, quisiera contarles un poco sobre nuestra marca Pirani. Nosotros somos un software para la gestión integral de riesgos y actualmente tenemos diferentes soluciones para ayudarle a las empresas a hacer más fácil este proceso. Quiero invitarlos a que conozcan más sobre nosotros en www.pirani.co/es. Allí podrán encontrar mayor información sobre cada una de las soluciones que ofrecemos. Bueno, después de esta breve introducción de nuestra marca Pirani, demos inicio a la sesión del día de hoy en la que Felipe Perdomo, especialista en riesgos y seguros, nos estará compartiendo, nos estará explicando por qué es importante hacer una reevaluación periódica de los riesgos que tenemos identificados en nuestras empresas. Además, Felipe nos va a compartir un poco algunas buenas prácticas para realizar este proceso y hacerlo mucho más efectivo. Felipe, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido. Bueno, muchas gracias Mónica por la introducción y a las personas que nos acompañan en este espacio. Este espacio es dedicado para ustedes, para que a través de estos momentos ustedes logren resolver esas inquietudes al momento de hacer una recalificación o evaluación al riesgo, y también este es un espacio propio que le dedicaremos a riesgos. Entonces, sin más preámbulo, les voy a compartir la presentación donde pues aquí tenemos todo el material referente. Por favor, me confirma, Mónica, si ya se está viendo. Sí, Felipe, ya se está viendo, Listo. gracias. Inicialmente, Pero antes de que comiences, quiero invitarlos a que si tienen alguna pregunta referente al tema que Felipe estará tratando el día de hoy, pueden dejarnos sus inquietudes a través del recurso preguntas y respuestas que encuentran en el menú. Al final de la sesión tendremos este espacio para resolver esas inquietudes. No siendo más, Felipe, cuéntanos qué veremos el día de hoy. listo. Inicialmente vamos a tener 5 puntos los cuales vamos a tratar, y en el primer punto veremos la importancia de la reevaluación de riesgos. Porque es importante nosotros como organización tener una buena recalificación de riesgos, un buen monitoreo, y esto para qué nos sirve, hacia dónde nos va a llevar. Como segundo punto, veremos los principales desafíos que se encuentran las empresas a la hora de hacer un monitoreo de riesgos, esos mitos o bajo unos circuitos. ¿Qué desafíos nos encontramos a nivel organizacional, tanto interno como externo? En el tercer punto veremos los mecanismos y alternativas para monitorear riesgos, esos mecanismos, esas herramientas o esos recursos que nos sirven para llevar a cabo este monitoreo o esta recalificación. En el punto número 4 veremos las funciones de cara a mi analista, a mi gestor de riesgos, a mi ingeniero de riesgos, y no solo va a ser las funciones, sino también como unas principales responsabilidades, y yo como gerente o como dueño del proceso, cómo llevaré consigo estas funciones y cómo iré de la mano con mi analista o mi gestor de riesgos para cumplir con este monitoreo o esta recalificación. Y finalizando, veremos buenas prácticas del monitoreo, unos pasos claves para lograr que esto tenga una cadena de valor y yo vaya una milla extra, le aporte a la organización y le aporte al dueño del proceso. Como lo mencioné, iniciaremos con la importancia de la reevaluación de riesgos. ¿Por qué es importante reevaluar el riesgo? Las compañías hoy se caracterizan por dos cosas. La primera es ser competitiva y cambiante. Y muchas organizaciones no lograron sobrevivir a algo que no somos ajenos, que pues todos aquí, los que nos encontramos en este espacio, lo vivimos, que es la emergencia sanitaria. Muchas organizaciones no lograron sobrevivir a lo que conocemos pues como esos eventos impredecibles, y es allí donde ir de la mano con una recalificación o una buena reevaluación de riesgos me toma relevancia.
me da carácter a mi proceso y le da carácter a lo que en mi área debería pasar. Y cuando yo tengo una buena recalificación o una buena evaluación de riesgos, esto me va a permitir muchos puntos y entre esos entraría anticiparse a la gestión de riesgos de manera adecuada. Yo ya no voy a dejar el riesgo estático. Nosotros como organización estamos alimentando nuestras matrices de riesgos y las estamos dejando estáticas en una frecuencia de tiempo y no nos estamos anticipando, no estamos caminando con el riesgo para así saber cómo se va moviendo a través del tiempo. Me permite también aminorizar las pérdidas, reducir costos, adoptar medidas para controlar el riesgo y que las consecuencias no superen los límites. Estos límites ya lo que conocemos nosotros en una buena recalificación, un buen monitoreo, que no me supere las tolerancias al riesgo y que esto me determine también o me permita encaminar mi apetito. Y por último, y dándole la relevancia, y por eso lo dejé así en negrilla, es la participación en el ecosistema de riesgos. Esta participación es súper importante porque cuando llevamos un plan de trabajo idóneo, cuando reevaluamos el riesgo y lo monitoreamos, encontramos que las áreas involucradas se fortalecen a nivel organizacional y es aquí donde uno de los grandes problemas que suceden en la palabra riesgos, que es la cultura, toma fortaleza. De la mano con el proceso, fortalecemos esa cultura empresarial y organizacional y empezamos como tal a vivir en un engranaje y todo bajo la cultura hacia el riesgo. Aquí tomo como relevancia dos mitos de una persona que tuve la oportunidad de ver en un webinar precisamente. Su nombre es David Hilson, él es más conocido como el doctor de riesgos y relaciona dos mitos. Esos mitos que voy a traer en estos momentos aquí a este espacio y que esos mitos me llevarán a desencadenar el resto de los puntos que vimos anteriormente en la agenda y el mito 2 nos dice, la gestión de riesgos es una pérdida de tiempo, a lo que él respondió, la mayoría de los riesgos están fuera de nuestro control y es imposible direccionarlos anticipadamente. En lugar de eso nos enfrentamos a cualquier incidencia que surja. Aquí voy a ser muy enfático y quiero que se tome relación de que el área de riesgos no simplemente es un área operativa donde tiene que alimentar matrices y tiene que empezar a llevar un control de riesgos a través del tiempo. Es importante encaminar la gestión de riesgos o es importante generalizar una reevaluación a través de que yo me responsabilice y sepa cómo voy a atacar esos riesgos que nuevamente me llegan a mi organización o en sí me llegan a mi área y que no nos vean a nosotros como un área de riesgos, como un área de control o me perdonarán la expresión o como una policía, sino nos vean a nosotros como un área que genera valor. En el mito 4, el gestor de riesgos gestiona el riesgo. No necesitamos gestionar el riesgo, a lo que él responde. Cada miembro del equipo debería ser un gestor de riesgo, enfrentándose a los riesgos que afectan a su área de responsabilidad. El gestor de riesgo debería facilitar el proceso de riesgo para asegurar que sea efectivo. Cuando nosotros encaminamos nuestro plan estratégico de riesgos, nos encontramos que tenemos, de acuerdo al manual o la política, unos ciertos parámetros de gestión que yo tengo que seguir, pero mi plan estratégico está encaminado también a tener una buena un efectivo monitoreo como analista, si aquí tenemos analistas que nos están acompañando, si mi analista o mi gestor de riesgos se encamina y tiene presente qué es lo que tiene que hacer dependiendo de ese plan estratégico, o yo como gerente, cómo redirecciono el plan estratégico para esa cadena de valor, tenerla presente en un proceso o en mis compañeros de trabajo o en mis similares. Entonces, bajo esos mitos, quisiera relacionar aquí el circuito del monitoreo tomando como relevancia lo que muchos conocemos como los tratamientos, donde ese riesgo me va a llevar a mí a ciertos puntos que yo ya empezaría a tratar, recordando que el circuito del monitoreo me va a llevar por los 4 tratamientos, los cuales son eliminación, transferencia, mitigación, aceptación, ya sea que los llamen así, y esto me va a llevar a acciones propias y organizacionales. Ya sea que yo tenga que encaminar el monitoreo o la recalificación del riesgo a través de esas acciones propias
o por mis tratamientos, y si es prioritaria o requiere supervisión, yo le tengo que hacer seguimiento. Si no requiere supervisión, yo voy a dejar el riesgo estático, a lo que las organizaciones tienen que encaminarse en saber si ese plan estratégico de riesgos que están tomando da esa relevancia. Si yo voy a atacar el riesgo a través de los cuadrantes que tengo o que conozco como muy altos, críticos, o que los dejo en rojo o naranja, o sencillamente los voy a atacar por tratamientos. Ya aquí entra un tema de yo como dueño de área, cómo voy a llevar ese monitoreo, esa recalificación, y cómo de la mano de mis compañeros o mis analistas empiezo a encaminarlo para que esa reevaluación, ese monitoreo o esa recalificación tome relevancia. Y cuando toma relevancia y cuando realizo un buen seguimiento, tendré requisitos propios para encaminarme hacia una contingencia. Esos requisitos me llevan a acciones propias y organizacionales, acciones que podría tomar a través de un ente regulador, me podría meter de la mano con el plan de continuidad de negocio o otro sistema de riesgos, y voy a cumplir con los objetivos organizacionales. Entonces, bajo este circuito de monitoreo, lo encamino a los principales desafíos. Esos principales desafíos los pinto a través del ciclo de la gestión de riesgos, tomando como relevancia que lo primero que vamos a ver es la identificación, que una vez que yo identifico el riesgo, voy a tomar acciones cualitativas como cuantitativas. He visto organizaciones que toman solo una de las dos, y bajo un juicio hay que tener y soportar o contar con herramientas que nos permitan tener una medición y cuantitativa, y que esto me permita en esa cuantificación saber la importancia de cada factor de riesgos, dónde me voy a ubicar como riesgo, dónde voy a ubicar el riesgo, perdón. Y que esto me lleve a los tratamientos que lo vimos anteriormente. Esos tratamientos para mitigar el riesgo me llevarían a mí a hacer el seguimiento, pero aquí hay una desconexión. Aquí hay una desconexión donde saltamos del punto, empezamos por el punto 1, el punto 2, el punto 3, y volvemos y saltamos al punto 1. A la hora de hacer seguimientos, como lo mencioné anteriormente, las matrices de riesgo se están tomando como un plan de trabajo y un requisito organizacional, y nos están llevando bien a la toma de decisiones. Y a la toma de decisiones no se lleva como tal el riesgo, se lleva toda la matriz, se lleva en el tiempo como el riesgo toma relevancia y se encamina hacia mis pérdidas, o se encamina básicamente a, a los objetivos organizacionales. Por eso ese seguimiento es importante, y pienso que a nivel organizacional no se está viendo bien si no lo estamos dejando estáticos. Estamos tomando como relevancia lo que nos dice el manual o lo que nos dice la política o el procedimiento, y lo estamos dejando en el tiempo estático. Estamos haciendo una recalificación o un monitoreo de riesgos a 6 meses, a 3 meses, he visto organizaciones que es un poco más larga. Entonces, no nos permite ir de la mano con el riesgo y no nos permite generar valor. Bajo ese ciclo, ese ciclo del riesgo, voy a determinar estas variables o estas inquietudes que surgen a través de entradas, salidas y herramientas que me permiten a mí hacer una buena gestión. ¿Quiénes son los responsables para llevar el seguimiento de riesgos? Es importante encaminar la gestión de riesgos a través de que las personas, tanto propias de área de riesgos como exógenas, es decir, el dueño del proceso, tengan o vayan de la mano. Es aquí donde esas entradas de información, como lo son la actualización de un proceso o la creación de un nuevo proyecto, ir de la mano con riesgos, se convierte en esa generación de valor. No simplemente que riesgos es un área de control. Bajo esa premisa, la información ya establecida en el riesgo es la información que es. Si yo tengo una buena entrada de información, podré hacer una recalificación bien, un buen monitoreo, poder encaminar a mi analista a decir, venga, usted en una frecuencia de tiempo tiene que empalparse de nuevamente del proceso, proyecto o actividad. Y esa información es la que es. ¿Y cómo los priorizo los riesgos? Priorizo los riesgos por los tratamientos, voy a hacer una recalificación cuando mis riesgos estén en eliminación o en reducción, o voy a hacer una priorización de riesgos bajo los riesgos que están críticos o están altos o están muy altos o están en un cuadrante rojo, y si es necesario hacer el análisis cuantitativo de riesgos, o simplemente le genero unos pesos a través de diferentes variables que yo podría priorizar, le genero unos pesos y lo dejo ahí estático,
¿O qué herramientas utilizamos? Es importante contar con herramientas que me permitan hacer esto. ¿El Excel me sirve? El Excel me encamina a mí y me dice a mí a través del tiempo que mi cuadrante o mi riesgo se mueve horizontalmente en dos cuadrantes, reduce dos cuadrantes, le aplico los controles, o me permite también casar al analista con el riesgo o con el proceso, que me permite ir de la mano. Entonces es importante contar con herramientas que me den esas salidas de información para tener estrategias que adoptaremos en cada riesgo. Ya yo tengo que mirar qué estrategias le voy a aplicar a la hora de hacer el monitoreo y que estas estrategias me sirvan a mí como nueva entrada para volver a hacer el ciclo y volver a tener una calificación a través del tiempo y qué es lo que quiero ver en el futuro. Y cada cuánto realizaremos el control y seguimiento de riesgos. Cada cuánto es importante realizar un monitoreo. No voy a colocar fechas aquí porque pensaría que esto viene siendo un tema organizacional dependiendo del core de negocio, pero si mi organización maneja N cantidad de riesgos, yo no puedo alargar el tiempo de control y seguimiento, porque es que me voy a volver, digamos, una organización, perdón, un área operativa donde simplemente diligencio riesgos, diligencio controles, monitoreo riesgo inherente, riesgo residual y, no es, y ya está. Para ello, entonces, entran los mecanismos y alternativas. Sin embargo, quiero dar relevancia al proceso y al objetivo de la recalificación del riesgo bajo los objetivos primarios, partiéndolos en dos. Como objetivo inicial, a la hora de que yo haga un monitoreo o una recalificación, es para simplemente rastrear el riesgo. Tomar relevancia en dónde está mi riesgo ubicado. Si mi riesgo está en este cuadrante, cómo se va moviendo a través del tiempo y yo qué estrategias le aplico. Y si al aplicarle esas estrategias me permite identificar nuevos riesgos, pues estoy haciendo la gestión bien. Recordando que el riesgo pues en su mayoría no se va a eliminar de una vez, sino va a tener pues cierto ciclo de vida, el riesgo, pero eso permite que surjan otros. Y si yo voy de la mano con el riesgo, pues sé y me voy a anticipar a nuevos riesgos. También me permite monitorar riesgos residuales. Una vez que yo aplique el control, también me permite determinar si ese control es efectivo y si esa recalificación que yo le asigno al riesgo es la que es, los pesos que yo estoy brindando, ya sea por tratamientos, ya sea por los cuadrantes, por las criticidades, ya como les repito, eso está a criterio organizacional, ese monitoreo me funciona. Y cuando yo tengo esa funcionalidad, aseguro planes de respuesta, tanto propios como con el dueño del proceso. Esos planes de respuesta me llevan a qué? A determinar que si esos objetivos que yo planteo a nivel organizacional en un manual, una política, los estoy cumpliendo. Y así mido la efectividad de todo el ciclo de riesgos, lo que vimos anteriormente en los 4 puntos. Y transversalmente, al rastrear el riesgo, me permite mirar esa efectividad de ese ecosistema, tomando como referencia que el ecosistema de riesgos no simplemente viene siendo el área de riesgos, sino también el dueño del riesgo. Por eso, y me tomaré el atrevimiento de decir que las organizaciones trabajan en pro de todos los procesos misionales, pero nosotros como control no nos estamos incluyendo en esta efectividad. Y por último, ofrecer mejoras en el proceso, proyecto, actividad o actividad, lo que menciono de cómo lo quiero ver a futuro. Bajo esa importancia, ese esquema y esa buena práctica me lleva a mí a darles aquí a ustedes el esquema bajo el monitoreo y el control de respuesta hacia el riesgo, donde yo voy a tener un estado de la revisión del riesgo y enfocándome en auditorías propias bajo la cultura hacia el riesgo, auditorías propias de riesgo, donde me va a surgir o me existe información adicional al riesgo. ¿Tengo información adicional? Si esa información es adicional, me permite a mí establecer o hacer parte de los planes de contingencia, me permite controlarlos y meterme con los planes de continuidad de negocio. Si tengo principales acontecimientos y voy de la mano con el riesgo, bajo ese esquema tendré, digamos, esa misma identificación o esa planificación de respuesta basándome en los disparadores
que son el siguiente punto, y que esto me sirva a mí como esos disparadores para tener comunicación a interesados, ya sea la comunicación a alto nivel o la comunicación a bajo nivel o con mis similares de área. Y a través de eso, esas lecciones aprendidas bajo un control integrado de cambios me llevan nuevamente a la planeación estratégica del riesgo y me permite medir su evolución. Esa evolución que nuevamente toma un circuito y toma un monitoreo y me permite tener esos disparadores. Aquí como acción final, en el resultado del proceso de monitoreo y de calificación, yo como dueño del proceso voy a tener lo siguiente, voy a tener un registro de datos reales. Cuando yo voy de la mano con el área de riesgos, cuando voy de la mano con las personas que hacen parte de esta área, voy a tener registros en datos reales. Si bien es cierto que yo tengo una actualización en un proceso o mi proceso sigue siendo el mismo, el área de riesgos me va a permitir a mí tener registros de datos reales a nivel de cómo se comportan mis amenazas. Y también esto me permite tener un plan de gestión de riesgos encaminándome hacia mis objetivos organizacionales. Y repito, estamos aquí mirando la acción de monitoreo de cara al tercero. Y el tercero es el dueño del proyecto, área o actividad. Una vez tenga ese plan de riesgos o esa gestión de ese plan, quiero asegurar la información de riesgos y que se encuentre controlada. Como yo ya tengo una buena recalificación, un buen monitoreo y me baso en personas donde empiezo a hacer una asesoría voy de la mano, perdón, con el asesor de riesgos, ya mi información se encuentra controlada. Entonces ya las organizaciones no temen en dar un paso adelante porque van de la mano de riesgos. Y es aquí donde toma mucha relevancia esa recalificación, esa importancia a la hora de hacer monitoreo de riesgos, porque a través de esos pesos que yo le asigne o a través de esas variables que yo asigne o como dependiendo como tenga mi plan de trabajo, esos datos me permiten a mí ese control y me permite ir un punto más arriba, dar la milla extra. Y así me provee datos completos y lecciones aprendidas. Como voy de la mano, al tener ese resultado, voy de la mano con el área de riesgos, esas lecciones aprendidas me sirven ¿para qué? Para volver la información de que sea atípica, atípica. Entonces, ese control y ese seguimiento me lleva a mí a generar valor en el ciclo de vida del riesgo, y no solo el ciclo de vida del riesgo, también en el ciclo de vida de un proceso. Normalmente los procesos no son los mismos, y más como con las situaciones que vemos actualmente, los procesos cambian. Y a los procesos al cambiar, ese ciclo de vida toma relevancia. Me permite tener efectividad en las acciones de transferencia. Llamo transferencia las entradas y las salidas de información. Cuando yo tengo un monitoreo o una buena recalificación, esas entradas y salidas de información dan relevancia en el sentido de que sé qué es lo que puedo transferir, qué es lo que puedo llevar. Me permite también medir, o uno de esos resultados son los riesgos inesperados, que los vimos anteriormente. Esos riesgos que yo me anticipo o que no sabía que existían, los tengo ya mapeados, los tengo ya controlados. Y así me permite ir de la mano de riesgos con la efectividad de las acciones de mitigación, y me permite tener oportunidades y ocurrencias aceptadas. Yo ya determino si tengo una aceptación de riesgo o no tengo una aceptación de riesgo, y allí es donde nuestros tratamientos, como lo mencionamos, como lo vimos anteriormente, también generan valor. Si yo tengo un riesgo en aceptación, pues voy a tomarlo en el tiempo, que eso es lo próximo que quiero que miremos ya, pero propio de la cara del área de riesgos. Me va a promover, me provee qué cosas: acciones de respuesta, disparadores o lo que conocemos como triggers, mecanismos para medir la efectividad de la respuesta. En conjunto, cuando yo tengo un circuito de monitoreo y de calificación, esas acciones de respuesta o esos disparadores me van a llevar a mí al propietario de la acción y al propietario del riesgo, recordando y culturizando aquí, si tenemos, como lo repito, analistas o gestores de riesgos, que estas personas son las propietarias de las acciones, son el propietario de la acción hacia el riesgo, y el propietario del riesgo, digámosle que es el dueño del proceso, de la actividad o el del proyecto. Y como lo subrayé aquí en este punto, ese propietario de la acción, que es decir, mi gestor de riesgos o mi analista de riesgos, si tiene claro qué es lo que va a hacer a futuro a través de una recalificación o de un monitoreo,
tiene que mantener informado al propietario del riesgo. Aquí es donde trabajan conjunto, aquí es donde la información se decide qué se va a hacer, aquí es donde el analista y el dueño del proceso toman relevancia y deciden si el riesgo es manejable o si se establecen acciones adicionales. Ya entonces entendemos que de la cara a riesgos o al área de riesgos, yo tengo que tomar ciertas decisiones y voy a ir de la mano con el proceso. Muchos se preguntarán, venga, pero yo tengo 2 analistas como para 1000 procesos. Entonces aquí es donde da mi plan estratégico que yo como gerente tengo que encaminar a mi analista en saber de qué es prioritario y qué no es prioritario. Por eso es importante saber si yo voy a trabajar mis planes estratégicos de riesgos a través de monitoreos que tengan que ver con los riesgos que son críticos o los procesos críticos o llamémoslo procesos misionales, o si sencillamente los voy a encaminar en el tiempo donde la reducción o el monitoreo de riesgos lo voy a hacer con, con variables que me permitan ir o sea, anticipadamente. Allí entramos en las buenas prácticas, en el planteamiento y en referencia al área de riesgos, ante los ojos del líder y ante los ojos de un analista. Igual que lo vimos anteriormente, ¿qué me provee? Me provee actualización, me provee saber que si yo voy de la mano con el dueño del proceso o como analista me estoy manteniendo actualizado. Me mantengo actualizado a nivel de cómo se va moviendo mi organización y si no es mi organización, cómo se va moviendo mi proceso o mi proyecto. Y así me permite también relacionar o me provee actualizaciones en intervalos razonables. Aquí es donde ya dejo a criterio y no soy muy amante de la política de riesgos porque la política queda estática o el manual de riesgos queda estático. Aquí estos intervalos en tiempos razonables surgen a través del monitoreo de saber cómo tengo que llevar cómo tengo que llevar esa recalificación y cómo a través del tiempo esa información toma relevancia y es aquí donde yo ya asigno esos intervalos. Y así me permite generar evaluaciones periódicas al riesgo. Yo ya le tomo calificación, como analista le tomo calificación y yo como líder tengo una ocurrencia al riesgo, yo ya puedo hablar un poco más fuerte del riesgo, no simplemente hablar lo que el riesgo inherente quedó en rojo y el riesgo residual cuando le apliqué los controles quedó en naranja, sino que yo le digo que yo le asigné, hice un plan de estratégico de trabajo donde lo trabajé con tratamientos o lo trabajé por criticidad y esa ocurrencia al riesgo toma más relevancia y me permite también saber dónde voy a ubicar el factor de riesgo. ¿Qué hacía? Analizó la solicitud y aquí entonces empiezo a enlazarme o bueno, ya me enlacé con el dueño del proceso y me permite a mí brindar información a alto nivel. Y ya todas las planificaciones que yo tengo son enfocadas al riesgo, porque cuando yo hago un asesoramiento más que un análisis de riesgo, me permite esa planificación, enfocarme eh, en saber de que todo lo que voy a hacer lo va a tener la palabra riesgos encima, entonces ya no se van a dar 3 pasos si el área de riesgos no va a estar allí, entonces la recalificación toma un poco más de importancia. A lo que una vez cumplido el ciclo, ¿qué me llega? Me llega una integralidad en los procesos. Como lo vimos anteriormente, ya voy de la mano con el dueño del proceso. Establezco esas mejoras y establezco esos puntos o ese enfoque donde tengo una integralidad y ya me permite generar mejoras a largo plazo. Yo ya no me preocupo porque el proceso está caminando de la mejor manera, sino me preocupo que si está caminando de la mejor manera, ¿cómo lo voy a mejorar siempre y cuando vaya a la mano con el área de riesgos? Entonces esas mejoras a largo plazo me lleva al punto que vemos en la parte inferior derecha de qué es lo que voy a llevar a futuro, pero antes de necesito consolidarlo a través de revisiones periódicas o lo que conocemos como auditorías. Ya aquí también, si queremos juntarnos un poco más de otras áreas de control o si mi área de riesgos también maneja el área de auditoría, pueden caminar esos planes de trabajos y esos monitoreos a través de esas auditorías periódicas y esa respuesta me dará qué sucede con el proceso o qué sucede con la actividad para darme esas lecciones aplicables a lo que quiero en el futuro para aplicarle las mejoras a largo plazo. ¿Y eso qué me permite? Me permite tener recursos y me permite decirle
a alto nivel, a una junta directiva o cuando yo me vaya a un comité de riesgos, esos recursos, yo cuento con los recursos que son, cuento con las personas que son, cuento con la herramienta que es, vuelvo y soy enfático, el Excel me sirve para hacer todo este monitoreo o esta calificación de riesgos, el tiempo que estoy asignando para el análisis es el que es, y este uso de la herramienta es que si mi analista o mi gestor de riesgos cuenta con las herramientas para hacer una recalificación o un monitoreo de riesgos, y también me permite en ese ciclo, cuando lo cumplo, tener un nivel de detalle, ir exhaustivamente hacia el riesgo, saber cómo se mueve él a través del tiempo, y si yo sé cómo se mueve, al identificar otros riesgos, sé cómo ese monitoreo toma relevancia y vuelve a un ciclo, vuelve y reinicia un ciclo. A lo que me lleva, por último, a los 5 pasos claves para el monitoreo y calificación de riesgos. Es importante tener claridad de que estos 5 puntos son cuando yo ya tengo una gestión bien hecha, tengo un monitoreo o una recalificación de riesgos bajo un plan estratégico de trabajo. E inicialmente es preparar el riesgo y tener claridad del contexto o la prioridad. Es decir, cómo yo voy a encaminar esos planes de trabajo, bajo qué quiero priorizar los riesgos como lo mencionamos en tratamientos o en criticidades. Entonces aquí dejo mucho a criterio de ustedes cómo prepara el riesgo, cómo usted lo prepara, cómo prepara el riesgo para usted llevar o encaminar ese monitoreo. Básicamente me dice a mí que yo tengo que alargarlo en el tiempo o sencillamente yo tengo que decir, yo preparo el riesgo simplemente diligenciándolo en una matriz, agregándolo a una matriz de riesgos o a un mapa de calor y que me bote los cuadrantes, entonces ya lo preparé. No, aquí me permite preparar el riesgo, es decir, prepararlo para para saber cómo se va a mover en el tiempo, qué persona va a ir de la mano con el riesgo, a lo que me lleva al segundo punto, tener claridad en ese plan de seguimiento y qué es lo que buscamos. Si yo en el primer punto preparo el riesgo y tengo muchos riesgos, tengo N cantidad de riesgos, pues yo lo voy a mirar por procesos. Entonces yo como líder o gerente de área voy a decirle a mi analista, mira, tú tienes que hacer una recalificación de riesgos a través de los procesos misionales. Déjame los otros y los encaminamos en un tiempo prudente, en un tiempo mayor a 6 meses, dando como un tiempo de ejemplo, o sencillamente miremos los riesgos críticos. Encaminemos ese monitoreo a través de solo mirar los riesgos críticos y si contamos con la herramienta que es, esos riesgos me van a llevar a mí a encaminarlo como es. Entonces, o lo miro por tratamientos y si me sirve por tratamientos, lo voy a mirar por procesos misionales o por core de negocio, o lo voy a mirar por riesgos críticos o altos. Y a los que no son altos, los que están en un factor moderado o bajo, muy bajo, yo cómo los voy a atacar en el tiempo. Entonces, una de esas claves es tener claridad en ese plan de trabajo, en saber qué es lo que quiero ver. Como tercer punto, es enfocar al líder de área o gestor o analista en el plan de trabajo, recordando que la cultura hacia nivel de riesgos es uno de los puntos más difíciles a nivel organizacional. Encontramos que ese plan de trabajo va enfocado hacia asesorar al dueño del proceso, asesorarlo e ir de la mano con él. No tomar una relevancia a la hora de decir, no, es que estos son sus riesgos, por favor, dígame qué acciones les podemos aplicar y ya. No, sino, pues si yo tengo un proceso, un área, una actividad, me empiece a culturizar y empiece a culturizar al dueño de la actividad de que esto más que una calificación de riesgos va a ser una asesoría, ir de la mano con el dueño del proceso y encaminar esas solicitudes. A lo que en el cuarto punto me permite establecer tiempos prudentes para llevar a cabo nuestro objetivo. ¿Por qué es clave este punto? Porque es aquí donde yo sé que a través del tiempo lo puedo recalificar, a través de que los tiempos que yo empiece a asignar me sirvan a mí como dueño de área o le sirva a mi analista o a mi gestor de riesgos para encaminarlo, para que esas solicitudes que se vayan dando tengan un tiempo prudente y den el tiempo que es.
Entonces, cuando yo cumplo los primeros 4 puntos, tengo claridad que si las personas o las herramientas con las que cuento funcionan. Y eso sería el quinto punto clave para el monitoreo de la recalificación. Yo cuento con las personas que son, bajo mi presupuesto, tengo la herramienta que es y me sirve. Entonces, si vemos, todo viene partiendo de un circuito o de un ciclo donde yo tengo las etapas tradicionales del ciclo de vida del riesgo, partiendo por la identificación y terminando en el seguimiento, pero en el seguimiento o en la recalificación hay un zoom adicional, y ese zoom adicional es donde yo tengo que partirla, la tengo que partir en tiempos, en recursos y en planes de trabajo que me permitan saber lo que una vez llegó a mi proceso o a mi área, que es un riesgo, cómo lo voy a manejar a través del tiempo, y no tiempos ya establecidos de acuerdo a un manual o una política, sino tiempos encaminados a saber qué es lo mejor para que la organización tome valor y me permita anticiparme, dar una milla extra, dar una relevancia y unos puntos adicionales que me permitan llevar a junta directiva y decir, mire, yo le apliqué un plan estratégico de riesgos basado en la criticidad y opté por los riesgos críticos en el tiempo, calificarlos o darles un monitoreo, una reevaluación a un tiempo de 3 meses, y a los que se encuentran en bajo y muy bajo los dejamos a 6 meses sin descuidarlo. Y a lo que llegamos con el analista, porque es que mi analista va de la mano con esta recalificación, entonces encontramos estos nuevos riesgos y los estamos trabajando con el proceso o X o el proceso Y de la mano con esta persona, a lo que me lleva a decir que necesitamos esto y esto y esto para mitigación, o también puedo tener una exigencia como área. Esto era lo que quería compartirles a ustedes. Esta era la información propia de monitoreos y recalificación del riesgo. Espero que les haya servido la información a nivel organizacional, y espero que si tienen dudas e inquietudes las logren resolver en este espacio o en el espacio que ahorita vamos a tener para resolver esas inquietudes. Quiero agradecer y hacer nuevamente extensiva a las personas que se conectaron, porque como les repito, aquí esto va a ser un espacio para riesgos. Y cuando ustedes se conectan y hacen parte de nosotros, nosotros podremos sacar mucho más material que nos permitan a nosotros, pues, resolver dudas e inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por compartirnos toda esta información sobre reevaluación de riesgos. Espero pues que haya sido muy útil para ustedes. Los invito nuevamente a, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud que les haya quedado o algo relacionado con el tema que hemos trabajado el día de hoy, nos la compartan para que Felipe pueda darles respuesta. De nuevo les agradezco pues a todos los participantes de este webinar. En este momento son más de 37 personas conectadas. Si alguno tiene alguna pregunta, nos la puede hacer llegar. Bueno, por acá nos hace una pregunta Diana Bernal. Ella nos está preguntando cuál es la mejor forma de redactar un riesgo. Existen puntos, lo importante es tener una acción y que esa acción me encamine a la causa, me permita también tener un verbo que me identifique el riesgo y también me permita encaminarlo o decir qué es lo que pasa, qué es la solicitud. Entonces yo voy a tener la causa, el riesgo y dónde está alojado. Entonces pensaría que esa es la mejor manera. Existen muchas maneras y las organizaciones los miran de diferentes puntos. Entonces, pues, pero normalmente tiene que ir la causa, el riesgo y dónde se encuentra alojado el riesgo. Ok, gracias Felipe. Olga Portilla nos está preguntando, ¿cómo puede hacer dentro de la evaluación de riesgos los controles? Ya que es importante hacerlo porque se desactualiza rápidamente y siempre somos cuestionados por auditoría. Ok, perfecto. Cuando lo vimos en el tiempo, en el tiempo donde yo me enlazo con el área de auditoría,
cuando yo le asigno controles, yo voy a mirar o voy a monitorear el riesgo residual, ¿cierto? Pero si yo hago un monitoreo antes de donde voy a colocar o voy a mirar la recalificación del riesgo, ahí es donde surgen las salidas de información bajo las entradas del proceso. Y esas entradas son lo que a mí me encamina a decirle al área de auditoría, mira, si yo tengo si yo tengo este riesgo y lo estoy llevando a través de este tiempo, bajo este plan de trabajo que le estoy asignando, el área de auditoría se tiene que acomodar a mi plan de gestión. Entonces, aquí es donde empezamos a enlazar la cultura organizacional o empezamos a enlazarnos con el área de control. Ok. Jorge Ortiz nos pregunta, ¿cuál es la mejor forma de presentar los niveles de riesgo a los directores de la organización? Mm, vuelvo y repito algo que mencioné en el espacio, dependiendo de la organización, cómo se establezcan los objetivos organizacionales. Si la organización maneja un pool de riesgos altísimos, yo tengo que encaminar esto hacia mirarlo a través de los tratamientos. Y esta información es súper importante porque si yo miro los tratamientos donde voy a mirar el perfil de riesgo que me lleva a los altos perdón, a los que son por eliminación y reducir, podría mostrar estos y podría darle relevancia de cómo asigno un plan de trabajo para ellos, y a los que son bajos, los que están por aceptación o por reducción, podría no darles tanta relevancia. Podríamos pintarlos de esta manera o pintarlos también por criticidad, tomando como relevancia que la criticidad me llevaría a través del tiempo decirle al alto nivel o decirle a la organización cómo lo quiere ver. Entonces le presento lo que es crítico, pero le presento también lo que no está, lo que no es tan crítico y no le doy tanta relevancia. Entonces pensaría que esa es la mejor manera, o en sí muchas organizaciones lo presentan así, presentan lo que es crítico y le dan un plan de trabajo a lo que es crítico y le dan sencillamente una relevancia muy mínima a lo que no es tan crítico o a que en sus tratamientos no le da una reducción o una eliminación. Felipe, Caterine Sarmiento nos pregunta si en esa redacción de los eventos de riesgos se puede empezar, por ejemplo, con decir la probabilidad, la posibilidad. Sí, claro, tú tienes el riesgo, ¿cierto? Entonces, cuando tú vas con una posibilidad o le asignas una causa, le estás dando una relevancia porque se convirtió en una amenaza. Va al riesgo y termina donde está alojado, que fue pues bajo la pregunta de Diana Bernal. Entonces, cuando yo le asigno no asigno simplemente un riesgo y digo fraude, sino posibilidad de pérdida o posibilidad de fraude bajo este proceso o bajo donde se encuentra alojado. Bueno, por acá tenemos una pregunta. Nos están diciendo cuál es la mejor forma de gestionar la base de eventos de pérdida y cómo afecta en la reevaluación de riesgos. Perfecto. Tomando como relevancia lo que surge ahorita con la circular, lo nuevo que surge la circular, si la pregunta va encaminada a la persona que maneja en la industria de bajo el control de la superintendencia, la superfinanciera, con la circular 25 a mí me brindan ciertos parámetros para llevar la base de eventos de riesgo, donde me encuentro que tengo que tener años de contabilización, donde tengo que tener las recuperaciones, donde tengo que tener la cuantía neta, donde tengo que tener un ID, donde tengo que tener el evento y una causa asociada, y tengo que tener segmentación de esa causa. Esa segmentación perdón, de ese riesgo tiene que encaminarse a si es fraude, las causas relacionadas al fraude. Esa es la mejor manera, y en sí la circular 025 nos brinda esa información donde nos dice estos son los parámetros mínimos para gestionar una base de eventos de riesgo. Ok, gracias Felipe. Y por acá tenemos una última pregunta nuevamente de Olga Portillo. Ella nos dice, independiente de que sea auditoría, es necesario hacer la evaluación de los controles para actualizarlos, pero la herramienta cero, que actualmente ya somos Pirani, no me lo permite. Y esto afecta la calificación de residual. Ejemplo, lo que no estaba documentado puede ser dentro de 6 meses ya esté. Eso hace cambiar la eficiencia. Pero mira que cuando tú ya le asignas un peso, una recalificación,
tú ya tienes presente el tiempo que lo vas a hacer. La herramienta te brinda eso. La herramienta te brinda tener una fecha de inicio, una fecha final y una fecha real. Entonces, si tú realizas una recalificación, si tú ingresas la información a la herramienta, bajo las fechas que tú le asignes, tomas la prioridad y no necesariamente tienes que ir de la mano con el área de auditoría. Ya tú la entras propio. Por eso te respondí al principio que cuando tú generas esta recalificación o este monitoreo, ya el área de auditoría se da cuenta de tu plan de trabajo a través del tiempo y ella se acomoda a ese plan estratégico que tú estás asignando. Ok, por ahora no tenemos más preguntas. Listo. Muchísimas gracias, Se me Felipe. pegó la Mónica. Ya, Hola, ya. hola, ¿me Listo, escuchas? ya. Sí, ya. Listo. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas. Muchas gracias, Felipe, pues por todo tu conocimiento, por compartirnos todo esto sobre la reevaluación de riesgos. A todos les agradecemos por haberse conectado hoy a este espacio. Esperamos que haya sido muy provechoso para ustedes, que puedan aplicar varios de los conceptos compartidos por Felipe en su día a día. Les recuerdo, les cuento que la próxima semana les estaremos compartiendo las memorias y la grabación de este webinar y nuevamente les extiendo la invitación a que visiten nuestro sitio web www.pirani.co/es para que conozcan más sobre las soluciones que actualmente ofrecemos para la gestión de riesgos en sus empresas. Además, en este sitio podrán encontrar más contenidos relacionados con la gestión y mucha más información de valor. Nuevamente, muchísimas gracias por conectarse. Nos vemos en una próxima ocasión, ya en el 2021. Les deseamos un feliz resto de día y aprovechamos para desearles una feliz Navidad. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias.